Hola, benvinguts, bona tarda. Us vull donar la benvinguda com a Bord Centre de Cultura i Memòria. Avui encetem aquest cicle de referències que vol abordar el tema de les lluites per l'habitatge i que està des d'una perspectiva global i internacional i que està comissariat per la Paula Kuffer. Paula, moltes gràcies. I que forma part també d'un programa més global de ciutat que impulsa la Regidoria de Memòria també sota aquest lema, les lluites per l'habitatge, que durarà fins a 2022, crec que fins a mitjans. Avui, aquest cicle tindrà tres sessions, una avui, una al novembre i una altra al desembre, i vol contemplar tant la perspectiva política com la perspectiva de les lluites a través de l'art, la part artística i també la part sindicalista, més sindicalista i més cooperativista d'aquest fenomen. Fenomen tristament vulnerat, el fenomen de l'habitatge, que és un dret fonamental o hauria de ser un dret fonamental garantit, però que malauradament diàriament el veiem vulnerat, i per això hem pensat que era un tema que calia abordar i veure i analitzar totes aquestes lluites. Avui contem una apreciació. Hem volgut donar-li un caire combinat tant de portar figures referents a nivell internacional com figures referents a nivell local. Hem pensat que aquesta combinació de lo local era molt important tenir aquesta perspectiva. Avui contem des de São Paulo, ens acompanya la Raquel Rosnick. Hola Raquel, yo no et veig, pero muchas gracias por acompañarnos y por participar en este ciclo. I també contem a nivell local una referent com la Lucía Martín. Gràcies, Lucía, benvinguda al Bord. Jo, sense més, simplement agrair la vostra presència, dels que ens acompanyeu aquí a la sala i que esteu interessats en aquest tema i ens podeu acompanyar. Gràcies i us deixo amb la Paula. Bé, doncs moltes gràcies, Marifé, per les paraules i moltes gràcies, evidentment, a tot l'equip del Born, com sempre, per acollir un cop més el cicle Referències que tracta sobre el paper de la memòria en la construcció del món contemporani i que en aquesta ocasió el cicle se centra en la memòria de les lluites per l'habitatge i, com ha comentat la Marifé, s'integra en el programa de memòria de les lluites per l'habitatge a Barcelona, que està liderat per la Regidoria de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona i que neix amb la voluntat d'estudiar, de difondre i de reivindicar els moviments i les persones, sobretot totes les dones, que han participat i que han desenvolupat les estratègies per defensar el dret de l'habitatge a la ciutat. Es tracta d'un programa en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el Josep Maria Montaner i la Saida Moixí, i que també col·labora amb les taules de memòria dels districtes de la ciutat i el Museu d'Història de Barcelona, el MUBA. Dit això, el cicle Referències d'aquesta tardor també es vol sumar a aquestes reivindicacions i a aquest espai de reflexió per poder pensar, per poder elaborar d'alguna manera quina és la memòria, per poder construir aquesta memòria de les lluites per l'habitatge des del present, ja que totes les memòries evidentment s'escriuen en present i són transformadores també d'aquest present i volem precisament incidir en aquestes lluites i en l'ampliació dels drets per un habitatge digne. Per això avui inaugurem aquesta sessió amb la Raquel Rosnick i amb la Lucía Martín i parlarem en una sessió que porta el títol Tenir una casa, drets versus mercat, que d'una manera molt explícita planteja el gran problema que és l'habitatge avui, la concepció, les dues grans concepcions sobre l'habitatge com un dret o l'habitatge com un bé de mercat. Avui parlarem d'això. A la propera sessió parlarem amb la Marta Rosler i amb el Carles Guerra sobre l'art i la denúncia
la possibilitat de representar el malestar habitacional des del discurs artístic i com incideix també el discurs artístic en la conscienciació i en la reivindicació dels drets polítics. I en una última sessió comptarem amb la Bàrbara Steinbergen i el Jaime Palomera en una sessió que portarà per títol Contra la despossessió, sindicalisme de l'habitatge i corporativisme, en què també abordarem les problemàtiques del dret a l'habitatge, l'accés a l'habitatge, des dels moviments socials i des de les mobilitzacions socials. I, sense més, passo a presentar a les dues convidades d'avui. Aquí estem profundament agraïdes de tenir avui a dues dones com la Raquel Rolnik i la Lucía Martín. Moltes gràcies, que puguin compartir amb nosaltres totes les seves experiències, la seva lluita, tot el seu saber. Hola Raquel, ahora te vemos. ¿Qué tal? Hola. Hola, buena tarde. Buena tarde. Y os estaba agradeciendo vuestra participación en el ciclo. Te voy a pasar a presentar. Raquel Rolnik es brasileña de Sao Paulo. Es arquitecta, urbanista, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo. Ha sido relatora especial por el derecho a la vivienda por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante 2 mandatos, entre el 2008 y el 2014. Ha ocupado diversos cargos institucionales relacionados con la política urbana y habitacional o de vivienda, y como el de directora de planificación de la ciudad de Sao Paulo entre el 1989 y 1992, y también ha sido parte del gobierno de Lula como secretaria nacional de programas urbanos del Ministerio de las Ciudades entre el 2003 y el 2007. Y aparte de una intensa labor como investigadora, también tiene un gran papel como activista y defensora de los derechos de los derechos habitacionales, y estamos muy honradas de tenerte aquí, entre comillas. Esperemos que pronto puedas visitar la ciudad y ver también todo lo que está cambiando en los últimos años la ciudad y también los modelos de vivienda. Pero te agradecemos muchísimo, por supuesto, que estés aquí, aunque sea del otro lado de la pantalla, no? Esperemos que pronto podamos vernos. I també comptem amb la Lucía Martín González, que és enginyera química, doctora en ciències ambientals, molt coneguda a l'àmbit de Barcelona per la seva lluita i el seu compromís amb les lluites als moviments socials pel dret a l'habitatge. Va formar part del grup impulsor de la plataforma d'afectats per la hipoteca i ha desenvolupat diferents tasques dins del moviment pel dret a l'habitatge. Ha estat diputada al Congrés dels Diputats i actualment és regidora d'Habitatge i Rehabilitació a l'Ajuntament de Barcelona i regidora al districte de Sant Andreu. Bé, jo crec que som totes aquí per poder sentir a les nostres convidades i sense més donem pas a aquesta sessió. Tenir una casa, drets versus mercat. Raquel, cuando quieras. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Paula. Es un honor estar compartiendo esta mesa con Lucía y con todos ustedes una reflexión sobre un momento que es muy especial en Barcelona con respecto a toda la discusión sobre la vivienda en Barcelona, en España, en Cataluña, pero también mucho más allá. Yo diría un momento muy especial en relación a los temas de la vivienda en el planeta, porque estamos hablando, a pesar de que sí, mucho de lo que voy a hablar acá tiene mucho que ver con lo que está pasando en Barcelona, en Cataluña, en España, voy a hablar desde un punto de vista mucho más general, porque estamos hablando de un proceso global que se manifiesta de maneras distintas en cada lugar, que también tiene que ver con la capacidad de organización, de lucha, de reflexión en cada lugar, pero que es
muy común, que es, y ahí ya entro directamente en nuestro tema, referente a esta nueva oleada de financiarización de vivienda que estamos asistiendo, cuyo epicentro en este momento es la vivienda de alquiler. No es por casualidad que este es un gran tema en la agenda política en este momento, no solamente en Cataluña, en España, digo de nuevo. Hay un nuevo tipo de propietario que ha emergido, generalmente un propietario corporativo vinculado a gestores de activos financieros transnacionales, que ha pasado, después de la crisis financiera de 2008, a controlar un gran volumen de edificios y pisos emplazados en distintas ciudades simultáneamente. Así, estamos hablando de cambios muy importantes en el mercado de alquiler, muy importantes. Hay una idea tradicional del mercado de alquiler que tenía que ver con un pequeño piso extra relacionado a la posibilidad de una pensión, de un pensionado mayor. Bueno, esto es del pasado. El presente nos presenta una otra dinámica muy distinta y es sobre esto que yo quería desarrollar hoy. Así como en la oleada anterior, que fue basada en la promoción de la compra de casas en propiedad para las familias, y esto mediante la expansión del crédito hipotecario, estamos hablando de un proceso global. La oleada del crédito hipotecario la conocemos muy bien, qué pasó con todo esto y lo que resultó de casas vacías y gente sin casa, ¿no? Y esto en muchas partes, en muchas ciudades del mundo. Pero ahí estamos hablando de un proceso que fue promovido por exactamente el mismo nuevo imperio colonial sin bandera y ni rostro, que son las finanzas globales, ¿no? Es un imperio desterritorializado, es un imperio abstracto, es un imperio ficticio y especulativo, porque es de la naturaleza de las finanzas especular al juego de posibles remuneraciones futuras, ¿no? Esta es la idea, el juego de las expectativas y apuestas futuras. Este nuevo poder colonial ocupa las ciudades, captura espacios de vida y transforma estos espacios de vida rápidamente en paisajes para la renta y no para la vida. Entonces ya es mi primera contestación a la pregunta central de esta discusión. Vivienda se convierte no en algo fundamental para proteger la vida, sino en algo fundamental para propiciar remuneración a un excedente de capital financiero global que nunca ha sido tan grande por todo el fenómeno de la globalización, la neoliberalización y la gran concentración de activos que hemos visto en las últimas décadas, para poder entonces transformarse en una especie de playground para estos capitales, garantizando un flujo de remuneración futura que es enlazado al lugar bajo la forma de juros. Igual como sucede en todos los procesos globales, es un fenómeno global, pero es particular en cada lugar. Creo que de nuevo, como en la oleada anterior, que es exactamente el mismo proceso, pero ligado a la promoción de la compra de vivienda en propiedad por crédito inmobiliario,
Lo que resultó básicamente fue endeudamiento, desalojos y una emergencia de vivienda en países que ya no veían emergencia de vivienda, como por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá o en otros, en Inglaterra, en Reino Unido, ¿no? Esto ha provocado el efecto, más de un efecto de reestructuración de los mercados residenciales, también ha resultado en procesos masivos de desposesión, deslocalización de grupos y comunidades, alcanzando especialmente sobre los más pobres, los más vulnerables, así como son, por ejemplo, los jóvenes en busca de un lugar donde vivir, los migrantes, los no blancos. Ahí también vamos a ver cómo operan todas las interseccionalidades discriminatorias que les opera el mercado. Del mismo modo, es la lógica financiera, o sea, las apuestas, estrategias para garantizar el aumento de rendimiento sobre el capital investido y no las necesidades residenciales de los habitantes de las ciudades, lo que prevalece. La financiarización del arrendamiento residencial también cuenta, y esto es muy importante, así como en la oleada anterior, de un fortísimo protagonismo y participación de los estados nacionales en la promoción de una desregulación regulada, pero también la creación de mecanismos de inducción y atracción a estos tipos de capitales para la expansión de este negocio, fortaleciendo lo que llamamos de un urbanismo de activos financieros, ¿no? Y las personas afectadas por las violencias de este proceso y defensores del derecho a la vivienda en este momento, estamos desafiados a desarrollar formas de resistencia, haciendo frente a la oscuridad y la abstracción inherente al mundo de las finanzas y formulando narrativas críticas y desarrollando nuevas estrategias de acción y movilización, y esto ha provocado la emergencia de nuevos actores políticos y sociales en nuestras ciudades en torno a la cuestión de la vivienda. Así fue con la PA, así es con el sindicato de los inquilinos, de los locaters, y creo que en varias ciudades del mundo también. Creo que hay distintas fases o hay distintas modalidades de este tipo de entrada en la financiarización. No voy a desarrollar mucho esto, pero una es grandes propietarios corporativos que tienen monopolio de vivienda comprando, sea antiguas viviendas de interés social, conjuntos de viviendas de interés social, o edificios enteros con muchos pisos y poniendo en alquiler, garantizando un poder de monopolio sobre los mercados residenciales, especialmente en algunas localidades donde hubo, por la oleada anterior, muchas ejecuciones hipotecarias y por lo tanto parte de la cartera de los bancos fue vendida a justamente este tipo de inversor. Este fue, por ejemplo, el caso de la Sareb, en el caso español y muchas otras en otros países. Pero también es importante entender el papel de las plataformas digitales de locación de corta duración, como es el caso del Airbnb, que también es financiarización de la vivienda de alquiler total y que ha entrado muy fuertemente en este mercado bajo un discurso de la idea de compartimiento, de compartir espacios, o sea, una idea linda, solidaria, de poder disponer
de un pedazo de la vivienda para poder recibir a alguien en la casa, pero que en realidad es una mega operación financiera gestionada a partir de un poder central que justamente la tecnología digital ha permitido, y esta es la revolución tecnológica que ha permitido la financiarización del alquiler, es la capacidad ahora, bajo las plataformas, de poder promover una extracción de renta y una gestión centralizada de un conjunto muy disperso de localizaciones. Aquí quiero entrar también y hacer una articulación, porque esto no es solamente también el caso de Airbnb con pisos turísticos, pero la entrada de plataformas digitales de gestión de vivienda de alquiler también ha permitido este mismo mecanismo en no solamente vivienda de alquiler de corta duración por días, por semanas, sino también en alquiler de larga duración, que en realidad ahí está, digamos, conceptualmente, la transformación de la vivienda en servicio. Un servicio que es vendido al día, a la hora, al momento, a la semana, y con esto presenta una mayor flexibilidad normativa, huyendo totalmente de las regulaciones de protección a la permanencia a la gente, de producción y de movilización de demanda, desplazando la cuestión de la vivienda desde la necesidad de una respuesta a una demanda real de la gente, ¿no?, hacia lo que denominamos de gestión de la inseguridad habitacional, o sea, el hecho de que esta transformación lo permite. En este lugar, los vínculos entre la vivienda y las finanzas dejan en segundo plano la rentabilidad que viene de la producción en escala de la vivienda en propiedad, priorizando la remuneración del capital invertido a través de los flujos de renta centralizados en el tiempo, a lo largo del tiempo, apoyando y consolidando el contexto de lo que estamos denominando de transitoriedad permanente. O sea, no importa si tú puedes quedarte un año o dos en un piso y después se va a mover, porque el flujo de entrada, salida, esto va a provocar las posibilidades increíbles de acumulación de capital centralizada. Pero lo más perverso, yo diría en este sentido, es que cuando trabajamos con plataformas como Airbnb, es la gente misma de sus pisos, de su propiedad, aparte de los grandes propietarios corporativos de Airbnb, porque también los hay, pero la gente que va a adherir al Airbnb es la gente que ha invertido en su vivienda, es que lo mantiene, es que hace la gestión, es que tiene todo el trabajo, es que maneja, es que hace todo el trabajo y que finalmente se autoexplota para permitir, ¿no?, que estos ganos muy grandes puedan acontecer y se autoexplotan en un contexto, y esto es muy importante, donde también hemos visto pérdida de renta, pérdida de salario, pérdida de seguridad laboral, y en este sentido es que la vivienda que en un primer momento, en la ola de la financiarización en torno de la propiedad, ha servido, como lo denominó Nuriel Rubini, en una especie de cajero electrónico, ¿no?, de donde se puede sacar la posibilidad de sacar plata utilizando, ¿no?, la propiedad como
colateral, la propiedad como garantía al endeudamiento en un contexto de bajos salarios. En esta segunda ola, esta explotación y esta autoexplotación es también una posibilidad de una manera centralizada, hacer con que los agentes puedan obtener esta remuneración, aunque la situación de la gente sea una situación absolutamente precaria, absolutamente transitoria y absolutamente de autoexplotación. Ahí vemos muy claramente cómo estos mecanismos, y en realidad, solo para decirles que esto también es verdad en el mundo, en la periferia del capitalismo, de donde hablo yo, desde São Paulo, Brasil, donde incluso las viviendas más precarias, producidas dentro de la informalidad, también entran en este circuito de explotación de vivienda de alquiler centralizada digital, de manera que la aspiración de que la vivienda pueda ser un día menos precaria, más formal y más organizada, se deshace completamente frente a la posibilidad de que desde abajo, no solamente desde arriba, desde las grandes corporaciones del Estado, pero también desde abajo, este mecanismo se viabiliza la reproducción de esta transitoriedad permanente a la gente. Creo que yo no podía terminar esta intervención sin hacer una reflexión sobre los movimientos y las resistencias frente a esto, porque creo que este movimiento ha tenido también la fuerza de activar todo un nuevo movimiento social en torno al tema de la vivienda, y que en este momento no solamente se opone claramente a la idea de que la vivienda es una especie de pasaje para el capital financiero, no importa si alguien vive ahí o si alguien está en la calle, ¿no? Es un poco la idea de cómo es el tema de la vivienda, y que pone sobre la mesa, yo creo, dos elementos esenciales. Primero, la creencia de que el mercado sin la intervención del Estado sería capaz de garantizar la vivienda para todos. Bueno, ahí tenemos una conclusión empírica, no teórica, ¿no? El mercado de vivienda lo que ha provocado es la crisis de vivienda. El número 2, con respecto a la intervención del Estado. Se habla mucho de intervención del Estado en este momento, pero ojo, parte de las políticas públicas que se proponen desde la intervención del Estado son asociaciones público-privadas subsidiadas por el Estado para promover vivienda de alquiler privada. O sea, también el Estado invirtiendo de nuevo en inducir a que estos actores corporativos entren, y esto se pasa mucho en varias ciudades del mundo, y no es por casualidad que ahora en América Latina, por ejemplo, todos hablan, hay que hacer políticas de alquiler financiadas por el Estado a través de asociaciones público-privadas. O sea, es una respuesta para más de lo mismo. Y finalmente quiero terminar con esta palabra, ¿no?, maldita en el debate público, político, que es regulación. Política de vivienda y intervención estatal. Por cierto, es importante promover vivienda de interés social. Por cierto, es importante apoyar las iniciativas de vivienda social, especialmente las iniciativas de cooperativas y otras formas no mercantilizadas de producción de vivienda. Pero es fundamental
la regulación de alquileres. Y yo terminaría mi intervención acá diciendo que durante la pandemia hemos probado en varias ciudades, varias regiones y países del mundo, en nombre de la crisis sanitaria, la intervención en el mercado de alquiler, sea regulando, sea congelando por algunos meses, la suspensión de los desalojos, fundamental para garantizar la vida en un momento donde el aislamiento en la casa era fundamental para evitar el contagio por el COVID. Entonces, estas experiencias de regulación, lo que hemos aprendido con ellas es que se hizo y cuando se hizo no es que una desgracia se abatió sobre el mercado y sobre la gente, un problema serísimo y el mercado y la industria de la construcción civil colapsó. Por el contrario, vemos que la industria de la construcción civil, que está absolutamente atada a las finanzas globales, va muy bien, obrigada. La regulación del alquiler no tiene nada que ver con las dinámicas de promoción de la industria de la construcción de vivienda o del mercado residencial y por lo tanto hemos aprendido que hay que hacer parte y ahí están las luchas. Un ejemplo es Berlín, en Alemania, otros ejemplos tenemos. Acabamos de sacar también leyes de suspensión de desalojos en Brasil. O sea, hay muchas situaciones donde esta intervención por parte del Estado, de los legisladores, es absolutamente central. Se ha probado, se ha intentado y tiene una eficacia. Creo que es un desafío muy grande para nosotros imaginar que estos puedan ser medidas más permanentes de intervención en este mercado. Un mercado, la desregulación total, la posibilidad, la apertura total a que las finanzas colonicen el espacio de vida es la responsable por la crisis. Por lo tanto, toda la regulación, la disminución, el control para que esto no se pase, o al menos no se pase en esta escala, es fundamental. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Raquel, ¿no? por este cuadro de la situación en el que bueno, has dibujado un panorama en el que debemos no sé, generar estrategias y imaginar políticas de resistencia ante este nuevo colonialismo, este colonialismo financiero, ¿no? que nos lleva pues, a perder todos los derechos, si es que acaso en algún momento ciertos estados los han desarrollado, esos derechos que se ven reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que realmente efectivos han podido serlo en pocos países, ¿no? El desmantelamiento del estado del bienestar, bueno, muchos países ni siquiera han llegado a tener digamos, regulaciones o políticas de vivienda que realmente protegieran este derecho y lo hicieran efectivo, ¿no? Entre el reconocimiento de un derecho y su regulación efectiva, pues sabemos que hay todo un mundo. Y la verdad es que es un panorama en el que parece que tenemos que ha cambiado, ¿no? mucho también en los últimos 10 años, desde que vivimos la última crisis. Y también ha cambiado el discurso incluso de los movimientos sociales, ¿no? que en muchos lugares, por ejemplo, han llegado incluso a las instituciones. Una muestra de ello, por ejemplo, es que tenemos a una activista de la PA que en estos momentos es regidora de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona. Y mi primera pregunta sería un poco para Lucía, ¿no? Por ejemplo, frente a todo este panorama que plantea Raquel, ¿qué pueden hacer las administraciones y las administraciones locales, ¿no? en particular? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo mesa con
con una referente como Raquel Rolnik, que, bueno, que tiene para las que nos dedicamos a temas de vivienda, pues tiene una trayectoria espectacular, pero no solo eso, ¿no? Si tiene esta capacidad de inspirar y de estimular, y que además lo hace con esta pasión, yo creo que es algo, bueno, espectacular. Y que además, Raquel, una de las cosas que al menos yo creo que nos ha servido a muchas es porque ha sido capaz de explicar con mucha claridad un fenómeno complejo, ¿no? Pero que nos ha ayudado a comprender, a interpretar y sobre todo también, ella lo decía, ese término, a generar narrativas alternativas a una realidad que, como digo, hace unos años era muy compleja y de hecho hace unos años en el imaginario colectivo este discurso que ahora, digamos, ¿no?, todas entendemos y captamos rápidamente, pues estaba desaparecido, ¿no? Ahora nos parece evidente pues, que el sistema financiero, que la inversión global, que todo el entramado de promotores del sistema inmobiliario, constructoras, promotoras, junto con la complicidad de la clase política, pues hayan estado durante décadas, ¿no?, alimentado en todo este sistema inmobiliario y financiero que lo que pretendía como prioridad máxima era sacar el máximo beneficio de las viviendas y tratarlas como un activo financiero. Ahora sabemos que eso no solo también ha sido posible gracias a la complicidad del poder económico y político, sino también porque había todo un abanico de sectores profesionales, ¿no?, de gente referente que apoyaba ese discurso, en los medios de comunicación se replicaba, las voces que se escuchaban de la academia, ¿no?, esos expertos que luego están todo el día en los medios y a los que se referencia continuamente, pues también apuntalaban este modelo, ¿no? Durante muchos años, muchas décadas, se ha generado pues, toda una cultura, todo un imaginario, toda una narrativa pues, que nos empujaba a mirar el problema del acceso a la vivienda como una cuestión de malas decisiones personales, ¿no?, o de mala suerte o de gente en situaciones muy precarias, donde pues lo normal era pues pensar en que todas nos teníamos que hipotecar, excepto si éramos jóvenes, ¿no?, que entonces teníamos unos años de margen para poder llegar a la hipoteca, o donde se oían esos mantras y se repetían pues lo de para bajar los precios hay que aumentar la oferta, o como decía ella, ¿no?, me ha hecho mucha gracia, los pisos en alquiler pues son de unas pobres viudas que necesitan llegar a final de mes y que por eso los alquilan. Bueno, pues todo eso ha empezado a cambiar, como decías, ¿no? De hecho, desde los últimos 10 años, el estallido de la burbuja, realmente todo eso generó toda una serie de tejido social, de movimientos ciudadanos, de plataformas, ¿no?, que han sido capaces de poner en el centro la necesidad de luchar por la garantía del derecho a la vivienda, de enfrentar la especulación y, sobre todo, de entender que se trataba de un problema colectivo que respondía a una cuestión sistémica y que no tenía nada que ver con decisiones personales, ¿no? Y, de hecho, quería aquí poner en valor, hace unos días se presentaba el libro sobre la plataforma de afectados por la hipoteca que acaba de escribir Joao França, que es uno de los periodistas, digamos, más comprometidos con la lucha por el derecho a la vivienda y con los movimientos sociales de la ciudad, ¿no? Y en esa presentación se ponía en valor, evidentemente, la experiencia y las prácticas de la plataforma, pero bueno, que se pueden hacer extensiva a todo el resto de movimientos, asambleas, sindicatos de inquilinas que han ido viniendo después y se ponía de relevancia mucho eso, ¿no?, la capacidad que se ha tenido de cambiar el relato en estos últimos 10 años y de poner en el centro cosas que hasta entonces estaban completamente desaparecidas. Ahora hablamos de regular, con todas las dificultades y con todos los límites, pero hablamos de regular los precios de los alquileres, hablamos de obligar a los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales antes de un desahucio, hablamos de la necesidad de tener también más parque público, ¿no?, y tener más presupuesto para vivienda, que esto hace 10 años en los movimientos sociales está demasiado lejos, ¿no? La emergencia era tan bestia que no se pensaban en estas cuestiones. Hablamos también de cómo una determinada fiscalidad ha sido una herramienta clave, importantísima, para empujar unas determinadas políticas y no otras. Y, evidentemente, pues todo este trabajo, como decías y como es evidente, pues ha permitido también, ¿no?, que estas luchas en las calles, en los barrios, empujen a cambios en las instituciones pues que hasta el momento estaban mayoritariamente totalmente alineadas con, como digo, el sistema digamos, económico-financiero que respaldaba ese modelo, ¿no? Eso es lo que estamos intentando hacer, o sea, desde el Ayuntamiento de Barcelona lo que hacemos es recoger, digamos, o intentar trasladar a las instituciones todo este cambio de imaginario y básicamente poner las políticas de vivienda y la garantía del derecho a la vivienda en el centro de las políticas públicas de una manera pues muy fuerte, teniendo en cuenta
de dónde veníamos. Evidentemente el problema es tan grave, ¿no?, que requiere mucho más de lo que un único ayuntamiento puede hacer, eso es evidente, pero desde toda la humildad, ¿no?, que tenemos que tener, sabiendo que la problemática es muy grave y que viene de muchos años atrás, pues yo diría que desde las instituciones, y en concreto desde el Ayuntamiento de Barcelona, yo sí que querría poner en valor las cosas que hemos estado impulsando, ¿no? Desde una unidad antidesahucios que está parando más del 90% de los desahucios en la ciudad, que desde el 2016 ha acompañado a más de 10.000 familias, que básicamente se crea aprendiendo de lo que las vecinas y los vecinos estaban haciendo hace 10 años en las calles y en total soledad. Una unidad antiacoso, que es un equipo específico del Ayuntamiento que básicamente lo que hace es desarrollar la Ley Catalana por el Derecho a la Vivienda, que estaba aprobada desde el 2007, pero que nadie nunca en el Ayuntamiento prácticamente había desplegado. Pues esa unidad antiacoso nos permite, pues yo qué sé, sancionar grandes tenedores de viviendas vacías, y ya llevamos más de 1 millón de euros en sanciones, o tirar para adelante y ganar casos de acoso inmobiliario, ¿no?, de propiedades que intentaban expulsar a vecinos y vecinas que vivían de alquiler y ahora no tienen que irse. O qué más cosas que se pueden resaltar, ¿no? La medida del 30% del Ayuntamiento de Barcelona, que es una medida que básicamente viene y de hecho esa ha sido la clave para que se pudiera aprobar, porque realmente es revolucionaria, porque está planteando un cambio estructural muy fuerte, viene de los movimientos sociales, que básicamente lo que busca es corresponsabilizar a los propietarios privados de que también en la ciudad construida, en los centros de las ciudades, aquellas viviendas que se rehabiliten o aquellas viviendas que se construyan tengan que tener también vivienda a precio protegido. Otras políticas que me parecen relevantes, pues esas compras de edificios que estamos haciendo para aumentar el parque público de la ciudad. Desde el 2016 hasta ahora llevamos más de 1.000 viviendas compradas, que son más de 90 millones de euros, que es mucho dinero, pero lo que me parece relevante es para qué sirven esas compras, ¿no? Estamos comprando viviendas y, por lo tanto, evitando que otros grandes propietarios compren esos bloques y lleven a cabo procesos de expulsión de vecinos o de gentrificación, pero a la vez también esas compras de viviendas que las hacemos mediante la fórmula de tanteo y retracto, básicamente lo que estamos es interviniendo en compras que se dan entre privados de la ciudad, de manera que podemos igualar el precio y decir que nos quedamos con ese bloque. Nos estamos quedando edificios que están en los barrios más céntricos, donde se supone que allí no debe haber vivienda pública, ¿no? Porque el modelo y esos mantras que nos repetían era que la vivienda pública pues, es para gente que está en una situación complicadísima y entonces tenemos que buscar zonas más económicas y esas tienen que ser las periferias de las ciudades. No, pues esta política, a pesar de las muchas críticas que recibimos, nos está permitiendo también conseguir vivienda pública en aquellos barrios céntricos donde tenemos que promover esa mixtura social. De hecho, cuando pienso en esta política, estaba leyendo estos días ese libro de Jorge Dioni, que le recomiendo mucho, el de la España de las piscinas, ¿no?, que habla mucho de cómo el urbanismo y cómo se diseñan, de cómo el diseño urbanístico de las ciudades, o en este caso, ¿no?, de las urbanizaciones, genera imaginarios, genera maneras de pensar, genera ideología. Es imprescindible que, como digo, con esta política de compras, ¿no?, que nos permite pues, generar zonas de la ciudad donde haya gente con rentas diferenciadas, que no solo romper con esa concepción de que la vivienda pública tiene que ir destinada a una pequeña parte de la población y que todo lo demás no nos preocupemos, que ya se ocupa el mercado, ¿no? Esta es una política que, aparte de acumular más parque público, nos sirve también para ir rompiendo ese relato. Lo del parque público de alquiler también. Estamos haciendo más vivienda pública de alquiler que nunca. No es suficiente porque llevamos 40 años de retraso. Ahora decía, Raquel hablaba de la peligrosidad, ¿no? Porque ahora el relato yo creo que está un poco ganado, ¿no? Porque es raro encontrarte a nadie que diga que no hay que hacer vivienda pública vivienda de alquiler, ¿no? Pública o con los privados, pero ya. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Una cosa es realmente, se habla de alquiler, pero realmente ¿quién está haciendo alquiler? ¿Quién está haciendo vivienda pública de alquiler? Y esa vivienda pública está siendo realmente preparada para no ser descalificada al cabo de 20 o 30 años, como es lo que ha sucedido en este país y que nos ha hecho perder. No hay que irse, pensemos en Ayuso. Ayuso está hablando del plan Vive en Madrid. Bueno, ya asequible tiene poco porque está planteando alquileres de 1.000 euros. Pero es que además se trata de viviendas que tienen un periodo de calificación de, no sé si 30, 20 o 30 años. Eso quiere decir que esas viviendas al cabo de esos años vuelven a poder
venderse al mercado privado. O sea, estamos reproduciendo un modelo, pero no hace falta que vayamos tan lejos. Yo creo que si miramos, bueno, es que hay que mirar en Cataluña, ¿no? Aparte que la Generalitat Vivienda Pública no hace, pero vámonos al área metropolitana y miremos si alguien está haciendo promociones de vivienda pública de alquiler. También decía Raquel, es muy importante trabajar con el sector cooperativo. O sea, para eso nosotras es clave, ¿no? Coproducción de políticas públicas. El parque de vivienda asequible que necesitamos, evidentemente, tiene que utilizar, o sea, tiene que generarse con fórmulas que no permitan la especulación, pero no lo podemos hacer solas. Si tenemos una ciudad con 600.000 o más viviendas, si pensamos que queremos parecernos a Europa, imaginémonos, ya no digo un 20, digo un 10% de viviendas en alquiler asequible, estaríamos hablando de 60.000. Claro, cuando llegamos al 2015, el parque de viviendas en alquiler bajo gestión municipal estaba alrededor de las 7.500. Ahora pasamos de las 10.000, pero para llegar hasta 60.000, además es imposible pensar, no hay financiación posible para que eso solo lo pueda hacer una administración y mucho menos gestionarlo, ¿no? Por lo tanto, es clave poder trabajar con esos sectores, que además en la ciudad tenemos un sector cooperativo emergente muy potente. Si lo comparamos con lo que hay en Europa, pues bueno, aún está empezando, pero tiene mucho músculo, va a crecer y de hecho nosotras ya llevamos como entre concursos y cesión de solares, estamos ya promoviendo más de 500 viviendas con ese sector que además está conectado con la economía social, la cual cosa significa pues que no solo, o sea, que estamos introduciendo conceptos de economía social en el mundo de la construcción, que eso es ya la revolución absoluta, ¿no? Y además que es un sector que trabaja mucho desde el punto de vista de la reducción de emisiones, ¿no? De la lucha contra la emergencia climática, utilizando materiales más sostenibles y generando viviendas, eso, con muy baja generación de emisiones, ¿no? Todo eso es lo que estamos un poco impulsando desde el Ayuntamiento, con toda la humildad, pero también con todas las ganas de reivindicarlo, y entonces ya aquí es evidente que tenemos que ir más allá, ¿no? Como digo, ni el mejor ayuntamiento del mundo, ni con más ganas, ni con más presupuesto puede resolver este problema solo. Y aquí tenemos que hablar de otros niveles de la Administración, ¿no? En Cataluña tenemos una ley de regulación de alquileres que es pionera, que ha sido impulsada también por los movimientos y que nos marca el camino, pero que es una ley que está amenazada porque el Partido Popular, como siempre, en representación de los intereses inmobiliarios, la ha recurrido al Constitucional y, por lo tanto, hay una sentencia que está al caer. Tenemos también una ley de emergencia habitacional que fue pionera en 2015, también impulsada por los movimientos sociales, ¿no? No es casualidad, y que obligaba a los grandes propietarios a hacer ofertas de alquiler social antes de que se produjera el desahucio, ¿no? Y que ahora se está intentando ampliar en el Parlamento, pero que también hay una resistencia ahí, en concreto al menos por lo que sabemos ahora, del partido de Junts per Catalunya, que por cierto es preocupante, ¿no? Porque son los que en el Gobierno controlan el departamento o sea, la Consellería de Vivienda, ¿no? Y son los que están poniendo dificultades para que esa ley se apruebe, y evidentemente, bueno, pues ahí ya tenemos en el marco estatal yo creo que una oportunidad bastante relevante que no lo va a solucionar todo, tampoco nos alucinemos, que es el tema de la ley estatal, que, bueno, que también podría hablar de ella, pero como... Es que si no, sí. No sé si quieres comentar alguna cosa a partir de la intervención de Lucía, Raquel. No sé. Hola, perdón. No sé si quieres hacer algún comentario a partir de la intervención de Lucía. Sí. Muchas gracias, Lucía, por contarnos un poco cómo lo está manejando el ayuntamiento el tema de la vivienda y sobre todo cuáles son los límites, ¿no? Porque cuando hablamos, y yo insistí mucho en mi intervención, de que estamos tratando de un proceso global, ¿no? Un proceso... el sentido de que es un proceso global no es solamente el hecho de que se manifieste en distintas partes, pero también el hecho de que los agentes que están involucrados, hay agentes globales involucrados y supranacionales incluso. Y, por ejemplo, yo diría que para que terminemos de una vez esta relación perversa entre el espacio construido y la financiarización, ¿no? El hecho de que el espacio sea movilizado exclusivamente para generación de rentas, habría que regular
la entrada y salida de flujos financieros. Y esto está absolutamente fuera del horizonte de un ayuntamiento. Esto es otro tema. Y hay temas que incluso ni siquiera en el nivel nacional, como un país como España, hay temas que deberían ser tratados, por ejemplo, en nivel europeo, porque las políticas fiscales y las políticas de circulación de capitales están también muy definidas a partir de estos ámbitos. Con esto, yo no quiero decir que en el nivel local no se puede hacer nada, por el contrario, pero hay que entender los límites y también, yo insisto, porque es un poco, sí, tenemos que promover y veo que se está promoviendo vivienda de alquiler, vivienda social, parque público de vivienda, y esto es muy, muy importante. Pero creo que el tema de la regulación es fundamental. Por ejemplo, si hay una regulación que permite que toda la gente alquile para Airbnb, esto boicota el mercado residencial de una ciudad de una manera que transforma el tema imposible. Entonces, creo que las medidas que el ayuntamiento está tomando con respecto a la regulación también deberían ser muy importantes, y quisiera escuchar de Lucía también este tipo de medidas y todo el enfrentamiento con Airbnb y el enfrentamiento con el alquiler de corta duración y la utilización de los pisos con el objetivo turístico. Y también lembrar que otro elemento muy importante es la movilización de pisos de puro entesoramiento. ¿Qué es que yo diría? Hay un artículo muy interesante de Manuel Alves que es vivienda como una caja de seguridad, un safe deposit box, como estas cajas de seguridad que la gente, los millonarios tienen en algunos bancos, ¿no? Unas cajas cerradas con los diamantes, algo así. Entonces, ¿cuál es esta idea, no? Idea de que capitales excedentes globales, de plutócratas, de sheiks del petróleo, están entesorados en propiedad de espacio construido que nunca es utilizada. Jamás, porque es segunda, tercera, cuarta residencia. Y esto en una ciudad tan linda, con un urbanismo tan especial como Barcelona, es significativo. Así como es significativo en París, en Nueva York, en Londres, este mercado también. Entonces, creo que ahí también cómo enfrentar este tema de las viviendas vacías, de los pisos vacíos, de la movilización de pisos vacíos. Yo diría que una de las medidas muy interesantes durante la pandemia que se ha experimentado de nuevo como una medida de emergencia fue la movilización de pisos vacíos para garantizar aislamiento en situaciones de hacinamiento, para algunas familias en situaciones de hacinamiento, o en algunas ciudades también hemos visto para gente sin casa, para población de calle, que estaba viviendo en calle, una movilización emergencial provisoria de pisos vacíos. De nuevo, esto creo que también inspiraría políticas más permanentes, porque ¿cuál es el sentido de vivienda permanecer vacía en una situación de emergencia de vivienda como la que estamos viviendo? O sea, también quería escuchar un poco a Lucía sobre este tema de movilización de espacio vacío y vivienda vacía, que creo que también es un camino muy interesante si pensamos la vivienda como derecho. Bueno, pues has comentado muchas cosas.
Evidentemente hay cosas que se escapan no solo a nivel local o autonómico, estatal, y estamos hablando de nivel europeo, ¿no? Las OCIMI son una figura regulada en toda Europa. De hecho, y ahí nos queda mucho camino por recorrer. Pusimos muy en valor un informe del Parlamento Europeo que tenía que ver con vivienda, lo presentó esta eurodiputada Kim Van, con un apellido holandés muy complicadísimo, y era todo un hito, ¿no? ese informe, porque se aprobó por mayoría en el Parlamento Europeo y era un informe que decía que la problemática de la vivienda ya no debía tratarse como algo únicamente dirigido a unos colectivos muy determinados, sino que se tenía que pensar a partir de una concepción de universalidad, de garantizar derechos para todo el mundo. Esto en Europa es bastante revolucionario. Y eso, o sea, que era un paso muy importante, pero imaginad todo lo que nos queda por recorrer. Y también en ese informe se hablaba de la necesidad de regular el mercado, ¿no? O sea, estamos ahí, en Europa estamos a ese nivel, empezando a conseguir mayorías que, aunque sean, ¿no?, para hacer, yo qué sé, statements o cosas más declarativas, que empiezan a también todo este discurso que viene de abajo, ¿no?, y que va subiendo también por las instituciones, ahora empieza a llegar a Europa, pero evidentemente hay cosas que están lejísimos, ¿no? Eso de regular la entrada y salida de capitales o gravar con impuestos que deberían ser comunes a todos los países de la Unión Europea para el capital financiero, en fin, estamos muy lejos. Evidentemente la necesidad de regular el mercado es obvio, o sea, hay que hacer vivienda asequible, pero si tenemos menos de un 2% y queremos llegar al 15% en las próximas décadas, quiere decir que el otro 99% de la vivienda de la ciudad en el que viven personas y familias, pues se trata de mercado privado. O sea, o actuamos con herramientas que nos permitan regular los precios del mercado privado, o no tenemos nada que hacer. Hablaba también de la cuestión de los alquileres turísticos. Esto es algo importante porque todo el trabajo que se ha hecho en el ayuntamiento, ¿no?, para poner orden en el sector de la vivienda turística, que básicamente ese sector, digamos, explosionó en la ciudad a raíz de una normativa aprobada con la ley Ómnibus en 2011 en la Generalitat, que facilitaba muchísimo la concesión de licencias para pisos turísticos. Y entonces lo que nos encontramos al llegar era muchísimos pisos turísticos operando con licencia y sin licencia, ¿no? Sin licencia es toda la casuística de Airbnb, que hemos tenido que montar, digamos, todo un equipo de inspección muy potente que en estos años ha cerrado miles y miles de pisos turísticos sin licencia. Ahora, bueno, y hemos aprobado el PEUAT, ¿no?, ese plan de ordenación de los apartamentos turísticos para delimitar en qué zonas podía crecer o no la oferta de pisos turísticos. Ahora viene otra batalla muy importante, ¿no?, y lo vemos porque también vemos a esas, digamos, plataformas de supuestos vecinos y vecinas que necesitan mucho alquilar sus pisos para llegar a final de mes, que evidentemente los hay, pero todas sabemos que detrás de Airbnb lo que se esconden son grandes propietarios, ¿no?, que tienen redes de pisos que alquilan, evidentemente no para llegar a fin de mes, ¿no? Ahora se abre la batalla, después de que la Generalitat hace un año así aprobó un decreto que regulaba estas cuestiones de las habitaciones turísticas y que básicamente dejaba que, en principio, digamos, lo abría todo, todo el mundo que sea propietario puede alquilar sus habitaciones turísticas, pero si algún ayuntamiento quiere regular en sentido contrario, que lo haga, ¿no? Pues estamos en este momento. En el ayuntamiento vamos a tener que trabajar de aquí a final de año para conseguir limitar esas que cualquiera pueda alquilar una habitación de su piso. Ahora se puede alquilar si las alquilas por más de 31 días, ¿no?, porque se supone que tú puedes... O sea, que lo que tenemos que atacar son esos alquileres de corta estancia que están directamente vinculadas con gente que viene aquí a pasar unos días y que hay mucha presión del lobby de Airbnb. De hecho, hay mucha presión y hay que encontrar la mayoría para poder pararla, para que esa regulación se permita en la ciudad. Evidentemente nosotras estamos absolutamente en contra, pero necesitamos conseguir una mayoría en el plenario que impida que se le abra la puerta a estas prácticas que, como digo, ¿no?, han dejado un poco, ahora ya no son tanto los pisos turísticos, sino que Airbnb va a querer entrar a través de las habitaciones, del alquiler de habitaciones, de las habitaciones turísticas. Hablaba también Raquel de vivienda vacía, de segundas residencias. Ese es un problema que, claro, en una ciudad de Barcelona
De hecho, una de las cosas que hicimos al entrar en la ciudad fue un censo de viviendas, de viviendas de la ciudad, y lo que vimos fue un poco sorprendente, ¿no? Porque todas veníamos con el imaginario de la crisis, de la burbuja, de todas las viviendas vacías de los bancos, y lo que vimos finalmente es que había un 10% de viviendas vacías en la ciudad y la mayoría eran de pequeños propietarios, ¿no? Hay mucha vivienda que en una ciudad como Barcelona está ocupada. El problema no lo tenemos tanto, que también, en viviendas vacías, sino en viviendas ocupadas de grandes propietarios, también algunas de pequeños, que es un pequeño propietario, ¿no? Tener menos de 10 viviendas, pues a lo mejor no lo es tanto, pero que la problemática no está tanto en viviendas vacías, sino en gente que vive en situación de inestabilidad, de precariedad, que no puede pagar los alquileres y que está en riesgo de ser desahuciada. Y en ese censo, una de las cosas que se vio es que había un porcentaje también bastante relevante, alrededor del 10% de segundas residencias en la ciudad. Efectivamente, de segundas residencias en la ciudad. Y aquí, claro, pues aquí hay que pensar en qué tipo de regulación, ¿no? Nos podemos permitir tener segundas residencias en la ciudad que están vacías durante meses o años cuando hay este déficit, ¿no? Pues aquí también habría que considerar algún tipo de actuación. Pero un poco para ponerlo encima de la mesa, que ha quedado un poco quizá desdibujado, y yo sí que quería como lanzarlo, aunque sabemos que no es ni la solución a todos los problemas, ni que unas leyes lo cambian todo. Yo creo que sí que también estamos en un punto importante. Venimos de una pandemia en la que también lo decía Raquel, ¿no? Han pasado cosas a nivel de regulación vinculada con la vivienda que nos decían que eran imposibles, los desahucios en parados, han congelado los alquileres, y a pesar de la dureza, evidentemente, de la crisis sanitaria y luego lo que económica y todo lo que se deriva de ella, también ha sido un momento en el que se ha podido hablar mucho de vivienda, en el que la vivienda ha estado otra vez en la agenda de debate público y es difícil, ¿no?, olvidar todo esto y esa resaca de la ola o ese momento tenemos también que aprovecharlo ahora que surge el debate de la posibilidad de tener la primera ley estatal de vivienda a nivel, del Estado. Se ha dicho muchas veces y lo sabemos, hay muchísimas regulaciones que, pese a que las comunidades autónomas son formalmente competentes en vivienda, que dependen del Estado, los desahucios, la fiscalidad, el presupuesto, blindajes de políticas urbanísticas, toda una serie de cuestiones troncales que afectan a las políticas de vivienda que se regulan desde allí, y no hablo de los alquileres porque aquí tenemos una ley de regulación de alquileres, pero está en riesgo precisamente porque no hay ningún blindaje estatal que la proteja, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento clave en ese sentido, en tener que poner energías en conseguir una ley de vivienda que no defraude, que no solo sea, digamos, una esperanza o algo que quede bien escrito encima del papel y que luego no resuelva problemas, y que ataque a cuestiones estructurales que durante estos meses de la pandemia han quedado muy de relevancia y que tienen que tenerse en cuenta. Y aquí no podemos tener una ley estatal que no regule los alquileres en el mismo sentido que la que tenemos aquí en Cataluña. Evidentemente no podrá ser de la misma manera porque la conformación del Gobierno es la que es y allí hay una correlación de fuerzas con un partido que, a pesar de haberlo acordado, ha quedado en evidencia que es totalmente contrario a llevar a cabo una regulación, pero una regulación que vaya en la línea de congelar y bajar precios, que funcione, que sea efectiva. Creo que sería un paso adelante importantísimo. También tenemos que tener garantías en relación a la emergencia social. No puede ser que de las moratorias que tenemos ahora pasemos a la nada, ¿no? Y tenemos que aprender de lo que se ha hecho aquí en la legislación catalana, leyes que blinden la necesidad de que los grandes propietarios se corresponsabilicen a la hora de ofrecer alquileres sociales, porque hasta ahora en la ley estatal se habla de vamos a dar más plazo para que podáis alojar. El problema no es tener más tiempo o no tener más tiempo, el problema es que no hay vivienda social donde alojar a las personas y que esa vivienda que necesitamos está en manos de los grandes propietarios. Necesitamos que ellos hagan esos alquileres sociales y necesitamos leyes que los obliguen a hacerlo. Y evidentemente necesitamos dinero, porque la política de vivienda se puede hacer mal o se puede hacer bien, pero si no hay dinero no se puede hacer y ese dinero viene en gran medida del Estado. Ahora tenemos unos presupuestos
que empiezan a ser decentes, pero básicamente lo son por la llegada de los fondos europeos. Estamos hablando de un presupuesto de vivienda que para el año que viene estará alrededor de los 3.000 millones, el año pasado eran 2.000, con el Partido Popular estábamos en 400 millones y ahora 2.000 a mí ya me parece la panacea. Pero pensemos también, por ejemplo, Berlín, la ciudad-estado de Berlín, hace un mes, estaba, aparte del referéndum para expropiar las viviendas, que eran viviendas que habían sido privatizadas y que eran públicas, pues estaba gastándose más de 2.000 millones de euros en recomprar 14.000 viviendas para el parque público, y eso es el presupuesto de la ciudad-estado de Berlín, es el presupuesto que tenemos ahora y que yo tiro cohetes para todo el Estado para hacer políticas de vivienda, ¿no? O sea que si queremos parecernos a los países de nuestro entorno necesitamos pues un 1% del PIB en políticas de vivienda son 12.000 millones de euros al año. Bueno, ahora estamos en 3.000 y gracias a Europa que nos queda camino por recorrer, ¿no? Pero bueno, que estamos en un momento que me parece relevante, que con todas las limitaciones, que evidentemente una ley no lo cambia todo y que ya sabemos que una ley se aprueba un día y si no hay gente en la calle, si no hay movimientos sociales, si no hay vecinas que exijan que esa ley se quede ahí, al día siguiente esa ley desaparece. Una ley, una norma municipal, lo que sea. O sea, que no hay mejor garantía de que los avances en políticas de vivienda, no hay mejor garantía que una ciudadanía exigente, comprometida y que tenga claro que la garantía es ella, porque la gente que está en la política viene y va, o tiene una fuerza o tiene otra, en función de lo que le exija la ciudadanía. Pero sí que quería poner de relevancia, no es una tontería, aunque a veces no lo pueda parecer y digas, bueno, qué postureo, no es una tontería tener ministras en el Gobierno del Estado diciendo que hay que regular los alquileres o que hay que poner coto a la especulación o que en los últimos 40 años pues, se ha hecho una política de vivienda desastrosa, ¿no? Que no nos podemos quedar en el relato porque entonces vaya desastre, pero que escuchar ese relato allí dentro es muy potente. Yo cuando era diputada y hablaba de regular los alquileres, a mí lo que me decían, que era, ¿no? tenía el Gobierno del Partido Popular delante, me decían, eso es Venezuela y eso es Irán. Bueno, ese relato ahora ya no cola, ¿no? Porque eso no es Venezuela y es Irán, que yo no sé. La verdad desconozco en profundidad las políticas de vivienda, no las quiero desmerecer, pero que eso es Europa, ¿no? Cuando me decían, no, Venezuela, yo decía, no, es Europa. Bueno, ahora estas tonterías que dicen, pues no es tan fácil decir. Ahora lo que nos dicen es que no funciona porque es diferente que París o que Berlín, ¿no? Esto no funcionaría igual, pero que esos pasos adelante que hemos dado los tenemos que seguir trabajando desde las instituciones, haciendo el papel que nos toca a las que estamos ahí y evidentemente desde las vecinas, los movimientos sociales, las organizaciones vecinales, también pues eso, apretando, exigiendo y tejiendo redes de apoyo mutuo, que en el fondo es lo que hace que todo el resto se mueva, creo. Bueno, han salido muchísimas cosas, sí, muchísimos muchas temas, podríamos estar sí. aquí horas, pero la verdad es que también nos gustaría dar la palabra al público, a la gente que ha venido a escucharnos hoy, si hay preguntas entre las personas asistentes que quieran intervenir, hacerle alguna pregunta a Raquel o a Lucía, algún comentario, alguna reflexión en voz alta. Alguna tenéis que tener, seguro. Si no, como veis, podemos seguir aquí muchas horas, pero creo que es interesante también que ¿no? Ahí... Claro, sí. Importante escuchar quiénes están acá. Con referente al tema financiero, hay una reflexión que me gustaría compartir con vosotros, que es que la mayoría de los fondos de pensiones de los trabajadores de Estados Unidos, de Inglaterra, venían bastante más que la suma de los fondos de los grandes bancos. Por lo tanto, resulta de que esa especulación financiera que ha buscado ese refugio, también estamos pensando que forma parte de las pensiones de esos trabajadores. Yo creo que hablar simplemente de especulación financiera también tenemos que pensar, busquemos otra manera que esté. Cuando aquí en este país o en Europa nos hablan de la modificación del sistema de pensiones, tanto español y demás, y nos hablan de recortes de pensiones, y nos vuelven a hablar de los fondos privados, de planes de pensiones y demás, yo pienso, necesitan más dinero, o sea, el monstruo financiero necesita más dinero. Esa es una reflexión que quería
compartir. Y la segunda, una pregunta que me parecería que desde el ayuntamiento debería hacer público cuántos pisos tiene propiedad, cuántos tiene alquilados, cuántos tiene cerrados y hacerlo público. No basta con decir, yo creo que hay que coger y dar ejemplo y no tener nada que explicarlo, hacerlo, hacer las cosas, seguir comprando. A mí me parece que esa normativa de la ciudad de Barcelona de que haya un porcentaje de vivienda pública me parece un hecho valiente y que les ha debido costar un montón teniendo en cuenta cómo es el sector de la construcción y de toda la gente que se dedica a eso. Hacer eso les ha debido costar un buen rato. Pero yo creo que también hay que darle esa publicidad. Oiga, tenemos tantos, están alquilados, este es el precio medio de alquiler. Un poco dar ese ejemplo. Ya está. Bueno, ¿lo contesto? Sí, claro, contesta. Bueno, muchísimas gracias por esa observación sobre los fondos de pensión. Efectivamente, los fondos de pensión, exactamente porque tienen esta necesidad de remuneración a un plazo muy largo en el tiempo, así como las compañías aseguradoras, pero también los fondos de pensión, son entre los agentes financieros que más invierten en el espacio construido, como expectativa de rentabilidad en el futuro. Y la cosa perversa, yo diría, es que este movimiento, que fue un movimiento a partir de los 70, 80, depende de la trayectoria de cada país, que se desmontó todos los sistemas públicos de pensión y se jaló los trabajadores al mercado financiero, organizar su propia pensión y por lo tanto apostando en valorización futura y por lo tanto alimentando toda la especulación y el boom de los precios inmobiliarios como agentes de este proceso. Y ahí, hablando sobre visibilidad y obscuridad, en un proceso de total obscuridad por los propios trabajadores, porque las cenas que yo vi como relatora especial para el derecho a la vivienda fue gente pensionada, ¿no? que vive de pensión, gente mayor, que no podía pagar sus viviendas, no podía pagar su alquiler por los procesos de valorización, cuando sus fondos de pensión que estaban cotizando eran justamente los responsables por estas inversiones. O sea, hay también toda una obscuridad de este proceso. Lo que yo veo desde un punto de vista político ha impedido que los trabajadores intervengan en este proceso, porque los trabajadores en su mayoría son beneficiarios de un lado por la alza de precios, pero las víctimas del otro lado, los trabajadores, sus familias, de la alza del precio en la ciudad. Entonces creo que, de nuevo, construir esa narrativa crítica, tornar visible, y sería interesante mirar, por ejemplo, los fondos de pensión de los trabajadores en España, dónde están invirtiendo, en qué están invirtiendo, cuál es la rentabilidad, un poco para entendernos y una parte de la perversidad de este proceso. Es que cuando yo hablé de que estamos hablando de un imperio sin rostro, cuando es abstracto, sin rostro, es mucho más difícil para la gente organizarse, ¿no? Para hacer frente, sabiendo quién es, por qué, a dónde está. Entonces creo que también sería muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta exactamente cuál es el tamaño de la inversión,
el cuánto los fondos de pensión están en el mercado residencial, participa, cuánto es esa la valorización, y los trabajadores tienen el poder y el derecho de decidir si desean o no hacer de la ciudad su fuente de especulación, porque esto va generando un ciclo, ¿no? Un ciclo vicioso, que para los propios trabajadores es necesaria la valorización, que por su vez destruye su propia ciudad. Entonces, es un poco por ahí que tenemos que pensar en el futuro. Muchas gracias. Le contesto yo a él. Sobre la pregunta de los datos, ¿no? Yo aquí diría varias cosas. Efectivamente, uno de los problemas que no solo ha tenido el ayuntamiento, sino todas las administraciones públicas a todos los niveles en relación a la política de vivienda era una falta alucinante de datos, de estudios, de análisis, ¿no? Que a la hora de diseñar políticas de vivienda son básicos, ¿no? Para radiografiar un problema, para saber dónde tienes las principales problemáticas y donde hay que poner pues, los recursos y las energías, y de hecho lo que veíamos y lo que vemos normalmente son eso, cuando vemos expertos o estudios o lo que sea, pues son estudios que vienen de parte, que normalmente salen del sector inmobiliario y que pues no tienen por qué estar contrastados con ningún dato oficial. Una de las primeras cosas que hicimos en 2016 fue poner en marcha el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, junto con la Generalitat, la Diputación y el área metropolitana, que es básicamente un organismo de estudio que depende de estas administraciones públicas para, como digo, pues disponer de datos oficiales, desde el cadastro hasta cuáles son las propiedades del ayuntamiento, hasta cuáles, ¿no? O sea, en el que se han hecho estudios, por ejemplo, uno que fue bastante sonado, que es el de la estructura de la propiedad de la vivienda en la ciudad de Barcelona, ¿no? Gracias a ese estudio del 2019, que está colgado en la web del Observatorio Metropolitano, pues pudimos ver que esa leyenda de que, ¿no? Y que se dice siempre, casi el 100% de las viviendas del Estado español están en manos de pequeños propietarios, y por eso tenemos que ir con mucho cuidado cómo regulemos los alquileres, porque estaremos afectando a esos pequeños propietarios. Bueno, pues gracias a ese estudio encargado por el Ayuntamiento y que llevó a cabo el equipo del observatorio cotejando datos oficiales, pues básicamente lo que encontramos es que más del 30% del parque de vivienda en alquiler de la ciudad está en manos de grandes propietarios, ¿no? O sea, y eso solo si miramos las propiedades de la ciudad, porque no fuimos a mirar qué propiedades tenían en otras localidades. Por eso digo que ese 30% podría subir incluso más, ¿no? Eso rompe ese relato, ese imaginario de esos pisos en alquiler solo son propiedad de esos pequeños propietarios ahorradores. Eso por un lado, sobre la generación de datos y la disponibilidad de datos. En esa web hay informes, yo diría que prácticamente anuales, sobre el parque público de la ciudad, y de hecho hay un visor que, bueno, que seguramente es mejorable, en el que se puede ver toda la promoción pública que estamos haciendo desde la ciudad, y allí encontrarás esos informes. De hecho, yo los datos que tenemos, que ahora estamos cerrando un año y tendremos que hacer balance anual del 21, pero ya digo, cuando llegamos a la ciudad en 2015 había un parque público y no público, digamos, bajo gestión municipal, de viviendas de alrededor de 7.500 pisos. Estamos hablando de pisos estrictamente de gestión pública, pisos pues, que gestionan, yo qué sé, pues, ¿no? Fundaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Estoy pensando en Habitat 3 o otras entidades de inclusión social, o también pisos de la bolsa de alquiler, porque aunque no lo era en ese momento, ahora es un elemento importante, que básicamente son propietarios y propietarias privadas que ceden la vivienda para alquilarla a precios inferiores del mercado, de manera que pueda pues, acceder gente que está apuntada en el registro de solicitantes o en la mesa de emergencia. Ese pool sumaba 7.500 pisos y a principios del 20 estábamos alrededor de los 10.000. Yo creo que con todas las compras que hemos hecho, lo sabremos ahora dentro de unos meses, pero esa cifra habrá subido. Y también
digo por quien quiera profundizar, todas las políticas de vivienda del Ayuntamiento no están hechas un poco así, digamos, a voleo, sino que están recogidas en lo que se trabajó también en el mandato anterior, que era el Plan por el Derecho a la Vivienda, con una planificación 2015-2026, y justamente ahora que estamos como en el ecuador de ese plan, estamos haciendo la evaluación de todas las líneas de trabajo, ¿no? Y aquí es ampliación del parque público, políticas de rehabilitación, atención a la emergencia habitacional, unidad antiacoso, todas estas cuestiones, ¿no? Y balance con números, con, digamos, objetivos que se habían acordado y que ahora se tienen que revisar, nuevas problemáticas que han surgido y que en 2015 no estaban, ¿no? Todo ese trabajo de evaluación del plan después de 5 años la estamos haciendo ahora, y de hecho no la estamos haciendo únicamente desde el Ayuntamiento, sino que la estamos haciendo en el marco de una cosa que se llama Consell de l'Habitatge Social, que es básicamente el espacio formal en el que el Ayuntamiento se encuentra con las principales entidades o organizaciones, porque ahí hay de todo, desde la APCE, los constructores, hasta movimientos sociales, ¿no? Y con ellas hemos estado haciendo sesiones participativas para evaluar ese documento, y allí también será otro documento que nos permita, ¿no?, radiografiar qué se ha hecho hasta ahora, no en este mandato, sino desde el 15, qué se había dicho que se haría y cuáles son los elementos que tenemos que volver a analizar, porque realmente desde el 15 hasta ahora hay muchas cosas que han pasado en relación a la vivienda que antes no estaban, problemas nuevos que se tienen que tener en cuenta de cara a los 5 años siguientes. O sea que sobre datos, ahí tienes unos hilos de los que tirar. Y también preguntaba sobre la vivienda vacía. Ese es un tema que cuando llegamos al Ayuntamiento nos preocupaba, ¿no? Porque era como ese mantra, ¿no? Las administraciones públicas no gestionan bien su vivienda, tienen un montón de pisos vacíos, ¿no?, un montón de gente esperando, y claro, al mirar los informes de los casi 10.000 pisos que tenemos bajo gestión municipal, porque ya digo, no todo es propiedad del Ayuntamiento, porque hay gente, ¿no?, esos pisos de la bolsa estamos alrededor de los 1.300 y son 1.300 propietarios y propietarias que ceden su vivienda para alquilarlos a precios más bajos de mercado, pues estamos alrededor de un 3% de vivienda vacía que es vivienda que por lo que sea, pues hay que readjudicarla y por lo tanto hay que rehabilitarla, y que está unos X meses vacía, ¿no? De hecho, el periodo medio son 3-4 meses entre que se recupera la posesión, se rehabilita la vivienda, se vuelve a adjudicar. Es decir, que podemos decir con tranquilidad, bueno, al menos para mí, que no tenemos una mala gestión del parque en relación a tener un montón de viviendas vacías cuando hay familias que están esperando una adjudicación de un piso de la mesa. Además, cierto porcentaje de vivienda vacía en el parque público es necesario, ¿no? Porque si no, ¿cómo tú eres capaz de generar esa rotación, ¿no? Hay gente que necesita entrar, si hay gente que no va, por los motivos que sea, que no va saliendo, pues tendríamos un problema. Més preguntes, reflexions? Hola, ¿qué tal? A ver, yo no quería incidir en un tema demasiado tedioso, que es el tema de la financiación, pero dado que el problema de vivienda seguramente emana de la capitalización de la vivienda, ¿no? Habéis comentado lo de regular lo que sería el flujo de capital en el mercado inmobiliario. Quería saber si podéis desarrollar un poco más esa idea. Bueno, el concepto, ¿no? Es un poco, para desarrollar un poco más esta idea, hay que entender, bueno, siempre como el espacio construido y la infraestructura en general se necesita mucha plata, ¿no? Siempre hubo una conexión grande entre finanzas y espacio construido, o sea, el hecho de que se moviliza plata para poder construir un edificio, se moviliza plata para construir una infraestructura, y esto no está en el bolsillo, ¿no? O sea, el hecho de que... ¿Cuál es la diferencia, cuál es la novedad y cuál es el cambio de un proceso que ya es muy conocido, que es la conexión entre las finanzas y el espacio construido, y la financiarización del espacio construido, que es esta nueva oleada y esta nueva conexión? Lo que se pasó
en un momento más reciente fue la titulización o titularización. Yo estoy en duda si la palabra más correcta es titulización o titularización. Bueno, algo así, que sea. ¿Qué significa esto? Antes se juntaban capitales para construir un edificio y estos capitales tenían una parte del edificio, un piso, 2 pisos, 3 pisos, o el edificio entero, a depender. O para construir un centro comercial, uno tenía una tienda, otro tenía 2 tiendas, 3 tiendas en un espacio comercial. ¿Qué es la titularización? La titularización ha permitido que los capitales puedan entrar y salir del espacio construido sin necesariamente pasar por todo el proceso notarial de cambio de propiedad. Entonces, ahora, lo que se arma desde las finanzas son fondos. Y en estos fondos se puede tener 1%, 0.1%, 3%, 4% de la renta futura del emprendimiento. Entonces, no es más que yo entro dentro de un emprendimiento que va a construir un edificio y voy a ser dueña, propietaria de un piso o de una tienda en un centro comercial, sino voy a tener derecho de participar de la renta futura de este espacio. Lo que permite 3 cosas. Primero, mudar de manos, vender posiciones muy rápidamente, sin pasar todo el costo de transacción, de vender un piso y marcar en el notario, etcétera, de la propiedad. Primero. Segunda cuestión, se puede entrar y salir muy rápidamente, de tal manera que el espacio material se transformó apenas en un pasaje para el circuito financiero del capital, que entra y sale con pedazos empaquetados con otros pedazos de otros trozos que son pedacitos que representan el derecho a una renta futura en este lugar y que circulan, y estos son los derivativos también, circulan en un mercado internacional. Junto con esto, 2, digamos, cambios muy importantes también se pasaron. El primero fue después, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, no hay más barreras para la libre circulación de capitales financieros. Esto significa que antes estas barreras también existían entre países. Entonces, toda la política neoliberal es derrumbar las barreras. No para la gente, por cierto, la gente no puede circular ampliamente en cualquier lugar, pero el capital financiero sí. Entonces puedes salir y entrar de un país a otro, de una ciudad a otra, de un emprendimiento a otro, en cualquier parte del mundo. Entonces, imagina, esto ha provocado una escala monumental de capital disponible, o sea, todo el capital excedente de los sheiks del petróleo, todo el capital excedente del fondo soberano de los países, todo el capital excedente de los fondos de pensión de todos los trabajadores del planeta, todos los ahorros de toda la gente que está circulando. Todo esto es una masa de capital excedente que se mueve libremente por el planeta y que puede entrar y salir en el inmobiliario a cualquier momento. Segundo cambio. Primero cambio, gran escala. Segundo cambio, velocidad por la revolución digital. Todo esto es digital, es electrónico, o sea, es un bit. Yo hago un bit, ¡pum!, y yo afundo las finanzas de un país, porque yo puedo mover una masa enorme de capital que está en un lugar, puede salir, puede entrar, puede salir. Entonces,
por esto es que tenemos, ¿y por qué el espacio construido es tan importante para las finanzas? Ahí es la tercera cuestión, porque ahí tenemos la famosa afirmación de nuestras abuelas, tíos y padres. Si tienes un ahorro, ponga en el ladrillo en espacio construido, porque esto puede ganar valor o perder valor, pero no desaparece, no se transforma en polvo, ¿no? Como otras posibles inversiones. Entonces, la duración del espacio construido hace con que él es un activo financiero muy codiciado por los fondos de inversión, porque es un activo financiero que permanece en el tiempo, no puede desaparecer, sea un terremoto, una guerra, un tsunami, no sé, pero en general va a durar 30, 40, 50 años, va a durar, o quizás más, ¿no? Y va a atravesar ciclos de valorización, desvalorización, entonces es un activo muy especial y además, y esto también tenemos, ya lo conocemos empíricamente, ¿no? Cuando vamos nosotros a un banco a hablar con la gerencia y pedir un préstamo, la primera cosa que la gerencia nos demanda es: ¿tienes alguna propiedad, un piso, algo para dejar como garantía, como colateral? Así es, el espacio construido es la mejor garantía. Entonces, para los grandes inversores, tener espacio construido en su cartera de activos le permite lo que ellos denominan leverage, capacidad de alavancar más capital, porque tiene este capital como garantía. Entonces, por eso es que para muchos de los grandes fondos de inversión gigantes que tenemos en el mundo, que circulan en el mercado inmobiliario, no importa si efectivamente el piso y el espacio está en utilidad o no, puede estar vacío y cumple la función de ser un activo on the books. Pero ahí está armada la desgracia, ¿no? Porque ahí nosotros, pobrecitos residentes de la ciudad, tenemos que competir por el espacio construido con estos agentes y con este capital. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar los vínculos de la titularización. Yo reconozco que esto es un horizonte bastante utópico, pero creo que como lucha global, y ahí no estoy hablando solamente de una lucha local, estoy hablando de una lucha local global por el derecho a la vivienda, tenemos que hacerlo. Brutal. Casi nada. No, pero tan claro todo. Més preguntes? No? Molt bé. Pues vamos a cerrar aquí la sesión. Muchísimas gracias, Raquel, por todas pues, tus enseñanzas que nos permiten también entender mejor el mundo que vivimos, ¿no? Esta nueva embestida neoliberal del capital, de la financiarización del mundo, que a veces es tan abstracto, ¿no? Que parece algo un poco lejano, pero en el fondo atraviesa todas nuestras vidas, ¿no? Nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la vivienda, todos nuestros derechos, y que realmente va de la mano de una regresión de los derechos, ¿no? Como estamos viendo, de regresiones democráticas que estamos viviendo en todo el mundo, en Brasil, en Europa, en todas partes, y realmente, bueno, la importancia también de la construcción de estos discursos que poco a poco pues, van calando también en el mundo político, ¿no? Lo que contaba Lucía hace unos años, cuando reivindicaba el derecho a la vivienda en el Parlamento, pues casi se reían de ella, y hoy es uno de los discursos esenciales, ¿no? Una de las piedras angulares de un gobierno que se quiere progresista, ¿no? Entonces, bueno, la fuerza que también tienen los movimientos sociales a la hora de llegar a determinar también y empujar a
a los partidos políticos, ¿no? También son cosas que algunas no hemos podido conversar todavía, pero espero que tengamos oportunidad en un futuro no muy lejano, que puedas viajar a Barcelona, Raquel. Lucía estará aquí con nosotros, esperemos en Barcelona. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde y muchísimas gracias al Born, como siempre, y seguimos la semana que viene en la próxima sesión, con Marta Rosler y con Carles Guerra, que estarán conversando sobre el arte, la denuncia y la representación del malestar habitacional. Será el 11 de diciembre. Muchas gracias a todos y a todas.